Va un hombre manejando en medio del desierto y de pronto un ruido extraño hace que pare. Cuando para se da cuenta que se le ha ponchado una llanta. Va a su cajuela y descubre que no tiene gato. Voltea hacia la derecha, hacia la izquierda, atrás, adelante, solo desierto y estas bolas en el desierto que dan vueltas y vueltas y vueltas y dice, Dios mío, estoy en medio de la nada y no traigo gato. Pero de pronto a lo lejos ve una luz pequeña y se da cuenta que seguramente ahí vive alguien que probablemente tenga un auto y un gato. Así que decide tomar camino, calcula que son unos 6-7 kilómetros a llegar ahí, pero tiene que llegar a ese lugar antes de que anochezca. Así que empieza a caminar y a conversar consigo mismo. ¿Pero quién vivirá aquí? ¿Por qué vive tan lejos y apartado de la civilización? ¿Será una persona buena, un asesino serial, alguien que secuestró a alguien y se está escondiendo? ¿Qué tal si está armado? ¿O qué tal si es de estas personas gruñonas, ermitañas, que no quieren hablar con nadie, que duermen el día y la noche, que por eso se separó, va a estar enojado, le va a chocar de pronto que alguien lo saque de su rutina, de sus hábitos, y de pronto llega, toca la puerta, le abre un hombre amable. ¿Qué se le ofrece, señor? Usted y su gato chinguen a su madre. Gracias por estar aquí acompañándonos en este segundo programa de nuestro podcast Aprendiendo a Amarse. Me da mucho gusto que sean parte de este proyecto que planea llegar a más y más personas. Y bueno, hoy hablaremos de comunicación. La mayor parte de los problemas en tu vida tienen que ver con una falta de buena comunicación. Si tú y yo supiéramos comunicarnos de manera efectiva, de verdad viviríamos una vida más plena y más feliz. ¿Alguna vez te ha pasado que conoces a una de estas esposas, o probablemente tu esposa, o tú seas este tipo de esposa que contesta ante la pregunta de ¿qué te pasa, mi amor? Y nada. ¿Conoces a alguien así? Seguramente te ha pasado a ti o has visto que alguien contesta con este nada, que en realidad se abre a una serie de posibilidades de cosas que están ocurriendo en esta nada. Porque en realidad sí pasa algo y no quiero comunicarme. Yo como mujer me cierro, quiero que el otro adivine, que sea empático y brujo para que adivine mi necesidad y entonces me ponga contenta, porque él debería ponerme contenta a mí. Y entonces pueden pasar varias cosas. Imagínate que tú eres la mujer que está haciendo este berrinche de no me pasa nada. Y entonces puedes toparte con el hombre que diga, pues no le pasa nada. Porque sí hay hombres así como más inocentones y a lo mejor se pone a jugar a Xbox y está muy tranquilo. Realmente él está en su mundo y genuinamente piensa que tú estás bien. También te puedes topar con el sumiso, con el que se comunica de manera pasiva y dice, no, mi amor, yo sé que sí te pasa algo. Yo a ti te conozco. ¿Qué fue lo que hice mal, mi amor? Lo podemos arreglar. Ándale, mi amor, dime. Te invito a cenar. ¿Qué quieres que haga? Si tú tienes hijos, déjame te digo una cosa, tus hijos están viendo eso. ¿De verdad quieres que tus hijos, si son hombres, se conviertan en este hombre sumiso, que de verdad le ruega a la mujer, se pone de tapete? ¿O quieres que tu hija busque un hombre de ese tipo? Pero también te puedes topar con la pareja agresiva, el que tiene esta comunicación agresiva y que ya sabe que cuando tú contestas nada, es todo un universo de venganzas y de suposiciones y de miles de cosas. Y entonces él está harto de eso. Y voltea y te dice, ay, otra vez, otra de tus pataletas, chinga tu madre. Y se sale de ahí y se va con los amigos a la peda, a buscar mujeres, a lo que sea. A estar lejos de ti porque no te soporta. O puedes tener otro tipo de pareja que de pronto diga, ay, otra vez se enojó, no entiendo por qué se enojó, ya no me interesa saber por qué se enojó. Ahora que se contente solita, se enojó por nada, pues que se contente por nada. Acuérdate muy bien que todo lo que hacemos comunica algo y que siempre alguien te está viendo. Créeme que si tú pudieras saber todas las consecuencias que tiene una respuesta evitativa en tu vida, con tus relaciones, tu pareja, tus hijos, y pudieras ver más allá lo que puede provocar,
tomarías cartas en el asunto y aprenderías a comunicarte, porque de verdad que lo mejor de tu vida va a llegar una vez que tú aprendas a comunicarte. No sé si te ha pasado alguna vez que te ves haciendo algo que no quieres hacer o no haciendo algo que sí quieres hacer, porque tienes temor a exponer tu punto, a validarte y a hacerte responsable. O a lo mejor te pasa que quisiste pedir un ascenso, un cambio de puesto, pero no te animas porque a lo mejor tu jefe no está tan de buenas y estás haciendo estas suposiciones, a lo mejor no hay presupuesto y pasan los meses y los meses. O eres de los que se calla para evitar el conflicto, un conflicto mayor para no generar problemas, pero cuando tú te callas y hay un problema, el problema no desaparece, el problema crece y crece y crece y crece y crece hasta que explota. O ¿qué tal dejar estos cabos sueltos? Estás teniendo una conversación a lo mejor incómoda con tu esposa, con tu marido, con tus hijos, y de pronto llegas a un punto en donde te da miedo seguir hablando porque probablemente lo que salga de esa conversación no te guste tanto, sea dolorosa, y entonces prefieres dejarla a la mitad y dejas cabos sueltos que de pronto generan más dudas, más incertidumbres. ¿O qué tal? No sé si te ha pasado o conozcas a alguien que haya perdido una venta porque no fue claro, porque no fue honesto, porque no fue responsable en la venta, porque no contestó a tiempo, porque no pudo realmente ser empático con las necesidades del cliente, porque el cliente no te compra ni un producto ni un servicio, el cliente te compra una solución. Tú no tienes una solución, el cliente no va a ser tu cliente, valga la redundancia. ¿Te ha pasado o conoces a alguien que le haya pasado que lo lastimen con palabras o con hechos? Porque no solamente las palabras hablan, los hechos también hablan. ¿O has sido parte de un chisme? Están hablando de ti, eres la comidilla de la gente. O de pronto estás molesto con alguien, alguien dice algo malo de ese alguien y se te hace fácil, sin haber verificado si es cierto, pasar la bolita a alguien más. El chisme destruye como no te puedes imaginar. ¿Cuántas veces no has comparado a un hijo con otro? O a un novio con otro. Ay, ¿por qué no eres como tu hermano? Tan fácil que sería todo, no sé qué hice mal contigo. Las comparaciones arruinan las relaciones, también los absolutos. Nunca me has querido, jamás has llegado temprano. Los absolutos destruyen de verdad cualquier relación. O quizá eres de los que exigen a los demás lo que necesitan como si los demás fuéramos tus empleados. Y a ver, te mueves y entonces me entregas y entonces haces. O te ha pasado o conoces a alguien que haya perdido una relación, que se haya divorciado por un malentendido. Yo conozco varias parejas que han tenido malos entendidos, que han ido creciendo hasta ser imposibles de resolver, o amistades que no resuelven un malentendido que pudo perfectamente haber sido resuelto con una buena comunicación, pero que la gente no está dispuesta a tener. Ahora, hablemos del lenguaje implícito. Muchas veces utilizamos este tipo de lenguaje subversivo, como te lo digo a ti, mi hija, para que lo entiendas tú, mi nuera. Y entonces te mando la indirecta y ahí te la aviento, quiero que la adivines, ¿no? Y luego me molesto que, pero si yo fui bien clara. Ojo con el lenguaje implícito, tienes que ser explícito en lo que quieres del otro. ¿Conoces a alguien que haya tenido desacuerdos con los hijos? Digo, a mí me pasaba muchísimo y seguramente a ti también. Yo cuando era niña me di cuenta que mis papás, se amaban, fueron una pareja muy, muy interesante, 50 años juntos, etcétera. Estuvieron juntos hasta que mi padre murió. Sin embargo, yo me daba cuenta que tenían problemas de comunicación. Entonces yo iba a pedir un permiso a mi mamá y mi mamá me decía, dile a tu padre. Y entonces yo iba con mi papá, oye, viejo, fíjate que me gustaría ir a tal lado, dile a tu madre. Y entonces yo le decía, oye viejo, es que mi mamá me dijo que si tú me decías que sí, entonces ella decía que sí. Y empezaba a manipular la situación de tal manera que me salí muchas veces con la mía, porque no había comunicación entre ambas partes. Esto es bien común, sobre todo si estás en una relación de estas que vuelven a mezclar mis hijos, los tuyos, los nuestros, porque esto ocurre incluso en matrimonios de papá, mamá, que son padre y madre de hijos biológicos. Entonces imagínate, si ocurre con los hijos biológicos, también ocurre con los hijos que no son
biológicos. O de pronto es que está siendo muy duro con el niño y entonces discuto frente al niño y entonces el niño dice, aquí hay problemas de comunicación, ¿cómo le hago para entrar aquí y sacar provecho? ¿Cuántas veces has supuesto? Supuesto que alguien puede estar enojado, supuesto que alguien te está siendo infiel, supuesto que alguien está más enamorado de lo que está, supuesto que debería hacer tal o cual manera o cosa, pero no la hace. Hay una frase de Frida Kahlo que durante muchos años estuve muy de acuerdo con ella. Decía, si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Y yo decía, claro. O sea, los hombres tienen de verdad que ser tan empáticos con nosotros que deberían adivinar nuestras necesidades. ¿Y qué crees? Ahora trabajando en este podcast, y bueno, desde hace algunos meses, años, me di cuenta que eso es una total incongruencia. No puedes hacer que el otro adivine lo que tú necesitas. Nadie está para adivinarte. Así que cuando tú haces suposiciones, estás realmente lastimando tu relación con los demás. Acuérdate del gato. O sea, esto del gato puede ser cualquiera de nosotros, que tenemos conversaciones internas y entonces hacemos una historia de esto, una historia de lo otro, una historia de lo otro, y al rato estamos viviendo una vida que solo está en nuestra cabeza. ¿Por qué es que ocurre la mala comunicación? La mala comunicación ocurre por muchos factores. Uno de ellos, y creo que es uno de los más importantes, es porque no nos queremos hacer responsables. Entonces me quedo callado, hago como que no me di cuenta, o entonces agredo y lanzo la pelota para allá, la agresión, y entonces evado de alguna u otra manera, pero no quiero responsabilizarme, no quiero ser yo el problema. ¿Qué tal si hablo y entonces la gente me va a percibir como, ay, qué problemático? Siempre quiere hablar las cosas. Créeme que el problema es que no hables. Porque tenemos la comunicación precisamente para poder llegar a acuerdos que nos den bienestar. A veces dejamos de hablar o dejamos temas inconclusos o tenemos mala comunicación porque sentimos culpa. No, a mí me pasaba mucho cuando mis hijos estaban muy chiquitos. Yo siempre he trabajado, he sido una mamá trabajadora y me generaba mucha culpa regañar al niño porque no lo había visto en todo el día. Y entonces llegaba y decía, ya sabes, la niñera me daba la queja, el niño no se quiso comer la sopa y no quiso hacer la tarea, hizo el berrinche y la pataleta. Y yo decía, pero es que tengo 5 minutos con el niño. Y entonces el niño hay que darle puro amor y entonces hasta un juguete le traía porque no lo había visto. Eso también comunica cosas malas. Si estás en una situación de estas y te cuesta trabajo educar a tus hijos porque tienes una situación de culpa, separa tiempo a la semana para tener tiempo de calidad con él. Y entonces en ese tiempo de calidad muéstrale cuánto lo amas, pero hay cosas que tienes que hacer todos los días y aprender a comunicarte es una de ellas. A veces también la mala comunicación ocurre porque no queremos ser vulnerables, mostrar nuestra vulnerabilidad. Híjole, es que si yo le digo que necesito esto, ¿qué va a pensar de mí? O si yo externo que estoy molesta por esto, por esta situación, no, me van a ver raro. Nadie nos enseñó a hablar de nuestras emociones, a entender qué nos comunican las emociones, a tener una conversación con nosotros mismos, pero una conversación sana, no una serie de historias que son supuestos que realmente no están pasando. Ok, siento enojo, ¿por qué siento enojo? Algo de lo que quiero está siendo tratado injustamente. ¿Qué es lo que está siendo tratado injustamente? ¿Es eso real o me lo estoy imaginando? O sea, hacerte estas preguntas realmente importantes es la clave para tener una comunicación efectiva y mejores relaciones. Pero no sabemos de inteligencia emocional y de comunicación emocional. ¿Cuántas veces en tu niñez hiciste algún berrinche? Y los berrinches tienen una razón de ser. O sea, el niño hace un berrinche porque es un resorte emocional, no tiene demasiadas herramientas como un adulto y entonces se tira al suelo, se jala los pelos, grita, porque son las herramientas que él tiene. Pero el niño está mostrando o dejando salir una emoción, que puede ser enojo, puede ser coraje, puede ser miedo. Pero, ¿qué ocurre cuando, que a mí me pasó eso en mi niñez, y no es culpa de mis padres, creo de verdad a estas alturas que si tú eres un adulto y sigues culpando a tus padres por cómo te educaron, estás mal.
Toma responsabilidad de tu vida. Tus padres hicieron lo que pudieron, lo mejor que pudieron con lo que tenían. Pero a mí me pasaba que yo siempre fui como una persona muy impulsiva desde muy chiquita. Entonces era como muy impulsiva, mucho de emociones, las emociones a flor de piel. Y mi madre, que era una persona también muy ocupada, con un negocio propio, 5 hijos, mi padre viajaba todo el tiempo, era agente de ventas, entonces tenía que dedicarse a llevarnos a la escuela, al ballet, a la gimnasia, al karate, al hawaiano, al qué sé yo. Siempre estaba realmente en estrés y yo de pronto hacía unos berrinches de tirarme y de jalarme la ropa, y entonces probablemente, hoy lo entiendo, el enojo me indicaba que yo sentía que estaba siendo tratada injustamente, pero mi madre, en vez de decir: a ver, hija, ¿qué es aquello que sientes que está siendo tratado injustamente? ¿Dónde está la injusticia? En vez de eso me decía: cállate, cállate, no soporto que estés llorando. Eso generaba en mí más frustración. Y entonces aprendí desde niña a meter mis emociones abajo del tapete. Abajo del tapete, para que nadie se diera cuenta que estaban ahí haciéndome daño y saliendo por mi piel, por mi cuerpo, por mis enojos, por mi... era como una olla express. También, ¿por qué crees que de pronto no tomamos la opción de tocar temas serios que podrían resolvernos la vida en muchos sentidos? Porque estamos llenos de tabús, porque en casa no nos querían hablar de ciertos temas. Por ejemplo, el sexo en mi casa era un tema tabú. Sí, bueno, no era que yo pensara que veníamos a través de la cigüeña, ni muchísimo menos, pero no se hablaba de educación sexual. Era un tema como allá a lo lejos. Y sin embargo ahí está. Entonces tú creces, tienes una pareja, empiezas a tener, por ejemplo, problemas de intimidad. ¿Y cómo abordas un problema de intimidad si jamás has abordado un tema de ese tipo por un problema de tabú? Recuerda, todo se trata de estar bien. Así que suceden estas cosas, sin embargo podemos revertirlas. Y hoy te quiero hablar de cómo hacer para revertir esto y encontrar maneras de generar puentes de comunicación efectiva entre tú y la gente que amas. ¿Qué vamos a aprender en este podcast? Bueno, vamos a aprender 3 cosas. Una de ellas es a tener conversaciones incómodas para generar un bienestar mayor. Cómo abordar estas conversaciones incómodas. También vamos a aprender 9 claves que nos permitan comunicarnos mejor, y al final vamos a poder resolver o darnos cuenta de los beneficios que vamos a tener teniendo una comunicación más efectiva. Lo primero que quiero hacer en este momento es pedirte que te suscribas, porque quiero llegar a más y más personas que quieran crecer, aprender a comunicarse, a convertir las crisis en poder, hablar de temas incómodos, gente que está buscando, igual que tú y que yo, tener más bienestar en su vida. Me ayudas con un comentario, saber si te gusta, si no te gusta, si entendiste, si tienes una situación que queramos trabajar en el programa. Estaría encantada de conocerte, que me cuentes tu historia y saber quién eres. Así que no olvides suscribirte. Ahora, vamos a las 9 claves para tener una mejor comunicación. La primera de ellas es apagar el automático. Vivimos como autómatas, damos el cambio en el Oxxo y de pronto no sabemos si nos dieron el cambio bien o no, porque no estuvimos ahí presentes. Está bien hacer cosas en automático, como manejar, como comer. Imagínate qué incómodo tener que aprender estas cosas todo el tiempo, cada día. Sin embargo, tus conversaciones, para que se vuelvan conversaciones significativas, no pueden ser en automático. Necesitas apagar el automático y entrar al presente, aquí y ahora, a realmente estar siendo una contraparte presente de la otra parte de la comunicación. Acuérdate, emisor, receptor. Así que no estés pensando cómo le contesto, ahora que está diciendo esto, entonces me voy a... No. Para, aquí y ahora. Ahora, el segundo consejo que te quiero dar, la segunda clave, es que diseñes tu mensaje. Que antes de llegar a la conversación, tú vayas con un fin en mente. ¿Qué es lo que quiero conseguir con esta conversación? De manera que con el fin en mente diseñes la conversación para que veas cómo vas a empezar a abordar el tema.
Número 3, sé claro y breve. La brevedad se agradece siempre, pero no puedes ser breve si no eres claro. Van de la mano. Si no eres claro lo que ocurre, y a mí me pasa mucho, ¿no? Que te vas al monte y te pierdes y te pierdes y te pierdes y cuando menos acuerdas, el mensaje todavía ni siquiera está dicho. Entonces, cuando tú diseñas tu mensaje, tienes la oportunidad de ser claro y breve. Ahora, no confundas cortesía con franqueza, son cosas diferentes. Hay conversaciones que necesitan franqueza. Yo como terapeuta de repente hay ciertos pacientes a los que hay que hablarles duro, sin filtros y o sea, ahora sí que sin vaselina, como dirían por ahí. Pero hay otras personas que necesitan que les hables más blandito, que llegues más con cuidado. A lo mejor les vas a decir lo mismo, pero de diferente manera. No se trata de mentir, pero tampoco se trata de ser tan franco y tan sincero que comentas. Ayer estaba leyendo un neologismo que se llama sincericidio. Y me encantó porque es un neologismo, ya lo encuentras lo busqué en la RAE y lo encontré. Entonces, fíjate muy bien, no te suicides con la sinceridad. O sea, sé franco, pero no seas brutal. La escucha activa es la clave, creo, más importante y que está muy relacionada con todo lo demás para tener una comunicación realmente efectiva. Pero la escucha activa no es me quedo ahí como escuchándote y a todos nos han dicho no interrumpas, déjalo hablar. La escucha activa es al contrario, hay que interrumpir, pero interrumpir para esclarecer lo que el otro quiere comunicar, no para quererle contestar rapidísimo y decir, a ver, ¿qué le digo? Entonces yo tengo una conversación en mi cabeza cuando él está teniendo otra conversación y entonces realmente le está hablando con la pared porque yo estoy conversando conmigo mismo para ver qué le contesto, como esta gorda en tobogán que me aviento y le aviento lo primero. Es que yo hice esto, yo también. Es que yo compré un suéter, yo tengo 2. O sea, no se trata de quién tiene un puntito más. La comunicación activa es estar ahí presente y que la persona realmente sienta tu empatía. Y esta es la siguiente clave, ponerte en los zapatos del otro. Hablemos de las 9 claves que van a llevarte a tener conversaciones exitosas. La número 1 es apagar el automático. Vivimos en automático, haciendo cosas que ni nos damos cuenta que hacemos. Y la idea es que de verdad estés aquí y ahora, presente con tu emisor y receptor, de manera que puedas obtener verdaderamente el mensaje. Y la persona te sienta ahí, presente. Y entonces no estés pensando qué le contesto, qué sigue, y estés teniendo una conversación independiente dentro de ti cuando el otro está hablando básicamente con la pared. La clave número 2 es diseña tu mensaje. Ten en cuenta qué es lo que quieres obtener con ese mensaje y entonces con el fin en mente diseña el mensaje de cómo lo vas a iniciar, cómo vas a empezar hablando de cómo te sientes, de hechos, estructura, etcétera, para que realmente puedas obtener el fin que ya tienes en mente. Número 3, sé claro y breve. Para poder ser breve, tienes que ser sumamente claro, porque si no eres claro, das un montón de rodeos y entonces eres todo menos breve. Ahora, número 4, aprende a diferenciar muy bien cortesía de franqueza. Hay momentos en donde necesitas ser verdaderamente franco. Yo como terapeuta hay personas a las que les tengo que hablar un poco más duro, más rudo, con esta misma realidad. Y hay personas con quien tengo que ser más suavecita, más cortés. Acuérdate, lo cortés no quita lo valiente, pero sí es muy importante que aprendas cuándo una y cuándo otra. Número 5, escucha activa. La escucha activa no es que te quedes como moped callado, sin interrumpir, que eso nos han dicho desde chiquitos, no interrumpas. ¿Qué crees? La escucha activa sí interrumpe, pero no con lo que a mí me pasa, no con lo que yo quiero contarte, sino con lo que tú me estás contando. Yo de pronto lo traigo sobre la mesa y entonces puedo hacer preguntas sobre lo que tú estás diciendo, de manera que tú genuinamente me sientes comprometido contigo, con tu charla. La escucha activa está muy relacionada con ponerte en los zapatos del otro y lograr ser empático. Es difícil ponerte en los zapatos del otro cuando no has vivido la vida del otro.
porque tiene que ver con contextos, que es la siguiente clave, la número 7, contexto adecuado. Recuerda que el contexto es buscar el contexto, dónde vas a hablar, si a lo mejor es con tu pareja una cena romántica, si es con un trabajador en la oficina o a lo mejor le invitas un café, si es con un hijo, buscas como los espacios adecuados, pero también tienes que fijarte cuál es el contexto de esa persona, cuál es su nivel educativo, si tú eres su jefe o eres su subordinado, y esto tiene mucho que ver también cuando tú realmente ubicas al otro en su contexto, te estás genuinamente poniendo en los zapatos del otro. Porque acuérdate, el otro tiene unos lentes con los que ve la realidad y tú tienes otros lentes con los que ves la misma realidad. Cada uno trae un modelo mental distinto. Número 8. Confirma si entendiste el mensaje. Esto está dentro de la comunicación, de la escucha activa. Oye, ¿será que quisiste decir esto, esto y esto? Solamente estoy tratando de confirmar, de manera que no te confundas con tu modelo mental y el modelo mental del otro. De manera que de verdad la comunicación sea clara. Y número 9, y creo que de verdad es probablemente la más importante, es trabaja en tus emociones, porque si no, vas a comunicar desde el enojo, desde la ira, y eso no te va a llevar a ningún lado. Ahora, hablemos de conversaciones incómodas. ¿Por qué tener conversaciones incómodas? No se trata de tenerlas por tenerlas, se trata de una necesidad que necesitamos aprender a manejar para obtener un beneficio mayor. ¿Qué es lo que buscamos cuando tenemos una conversación incómoda? Pues estar bien. A lo mejor vamos a pasar ese trago amargo para conseguir un objetivo común entre el emisor y el receptor. Una conversación incómoda puede ser que a lo mejor piensas que tu hijo adolescente está teniendo sexo con el novio o con la novia y de pronto nunca han hablado de ese tema y tienes miedo de que vaya a haber un embarazo, no deseado, por supuesto, que a lo mejor no sepa protegerse. ¿Y cómo abordas un tema así cuando jamás han hablado de eso? También pudiera ser una supuesta infidelidad. A lo mejor viste un mensaje por ahí de texto, el marido te prestó su celular porque ibas a tomar una foto y estaba abierto, pero entonces le llegó un mensaje y entonces alcanzaste a leer la palabra mi amor. Y ya ese mi amor fue, ¡oh, Dios mío! Pero entonces en eso te pidió el teléfono y se lo diste y te quedaste con ese mi amor y no sabes qué onda. Pero puede ser a lo mejor su amiga la cubana que a todo mundo le mi amor, mi vida, o sea, pero te quedas con esa idea. Me refiero a ese tipo de conversaciones incómodas que vale la pena tener con un beneficio mayor. Lo primero que tienes que tomar en cuenta para tener una conversación incómoda es que debe de haber un propósito. ¿Cuál es el propósito? Un propósito noble que nos lleve a tener bienestar a ti y a mí, para tener una mejor relación, ¿sí? Para tener una mejor relación entre tú y yo. Y hace poco que hablaba con un amigo, me encantó, yo le decía, ¿cómo comenzarías una conversación incómoda, por ejemplo, con una pareja, ¿no? Que de pronto las cosas están muy tensas y él, me encantó lo que él me dijo algo así como que tú y yo somos dos seres imperfectos que tenemos algo muy bueno y por esa razón quiero hablar contigo de un tema que a lo mejor no es un tema cómodo, pero es necesario para construir algo fuerte, duradero, importante. Es importante que aprendas a negociar. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiere el otro? Acuérdate, si te pusiste en el contexto del otro, en los zapatos del otro, vas a poder entender mucho más al otro. Suelta el control, porque si empiezas una conversación tratando de ganar y de tener la razón, te aseguro que vas a perder. Suéltalo, o sea, realmente rebota las ideas, no llegues ya con, si no gano me enojo. Ten apertura y flexibilidad, ábrete a lo que el otro te tenga que decir y no te cierres a esto que crees que a lo mejor es la única verdad. Pero créeme, la única verdad que tú crees que existe es solo tu verdad. Y si no tienes la capacidad de abrirte, de aperturarte a escuchar al otro de manera activa, nunca vas a poder aprender a ser flexible y romper los moldes que a lo mejor en este momento ya no te funcionan. Sé valiente para mostrarte vulnerable. Puedes realmente ganar mucho cuando te muestras
vulnerable, pequeño. O sea, eso no te hace menos que nadie, al contrario, eso va a permitir que la persona que está frente a ti realmente se humanice más cuando te vea vulnerable. Haz que tus pedidos sean concretos, porque luego tengo miedo de decirlo, entonces le doy vueltas, y entonces mi interlocutor no entiende lo que estoy diciendo, no es concreto lo que estamos hablando. Pon hechos sobre la mesa, evidencias. Por ejemplo, en el caso del adolescente que a lo mejor te imaginas, a lo mejor alguien te contó, es una situación incómoda, a lo mejor no quieres echar de cabeza a la amiga que te contó o algo así, pero a lo mejor pudieras sentarte y decirle, ¿sabes qué, hija? El otro día vi un programa que me llenó de miedo, la verdad, la cantidad de embarazos que se están dando no deseados en adolescentes, y a lo mejor puedes empezar por ahí sin que se sienta atacada, que yo sé que tú o me imagino que tú, ¿no? Pero en el caso de la infidelidad, del hola mi amor, ahí puedes realmente irte a la evidencia, a realmente poder traer hechos a la mesa. Y cuestiónate, cuestiona tus creencias, cuestiona tus modelos mentales, tus sesgos, tus juicios, tus hábitos mentales y, por supuesto, cuestiona tus suposiciones. ¿Cuáles son los beneficios de lograr tener una comunicación efectiva? Bueno, hay muchos. Entre ellos, que tus relaciones van a ser más duraderas y mucho más significativas. Vas a poder entenderte mejor a ti mismo y entender mucho mejor a los demás, de manera que vas a ser una persona mucho más empática. Vas a tener un mejor liderazgo en tu trabajo, en tu familia, porque vas a ser un mejor escucha. Esto te va a generar más impacto de tu persona en donde quiera que estés. Vas a poder expresar tus necesidades con fluidez y vas a ser menos reactivo ante las actitudes de los otros, porque no vas a reaccionar luego, sino que vas a detenerte a procesar y a entender al otro. Esto te va a generar una mejor convivencia con los demás, porque vas a estar mucho más atento a las necesidades de los demás. También puedes conseguir mucho mejores ventas, mejorar tu autoestima y, por supuesto, generar bienestar en tu vida, porque acuérdate que todo se trata de bienestar. Y no olvides suscribirte si esto te está gustando, dejarme un comentario, un like y compartir esta información. Ahora, ¿qué necesitamos para poder tener una conversación eficaz? Ya te di 9 claves, ya te hablé de cómo puedes abordar una conversación incómoda, pero probablemente no sea suficiente y es el momento en donde estás descubriendo que necesitas aprender de otras herramientas para lograrlo con mucho más eficacia. Bueno, pues búscate un curso, una terapia, un coach, un mentor, un podcast, un libro, una charla, lo que sea necesario que te dé las herramientas para generar mejores momentos en tu comunicación y eso a la larga te genere mejores relaciones. Ya con esto terminamos, no olvides suscribirte y antes de irme quiero como siempre agradecer a mi casa productora Zeus Media House que hace posible este momento entre tú y yo que sea divertido y bueno, hay mucho trabajo detrás. A mis patrocinadores Tu Crédito y OrtoCenter Clínica de Ortodoncia. Y por supuesto comentarte a ti que nos vemos el siguiente lunes a las 8 de la noche en el mismo canal para seguir aprendiendo a amarse.